Buen día para todos, mi nombre es Paula Cabanela, yo formo parte del área técnica de Mesa Agrícola y les voy a presentar el siguiente bloque. Vamos a empezar con las charlas. En este bloque vamos a ver los resultados de los ensayos comparativos de rendimiento de trigo de la campaña 2023. Lo van a estar presentando la ingeniera agrónoma Marianela Rivelli. Ella forma parte del área técnica de Mesa Agrícola y es responsable de la línea de ensayos de trigo. Y el ingeniero agrónomo Jorge Fraschina, él es investigador en mejoramiento y producción de trigo del INTA Marcos Juárez, coordinador del área de mejoramiento genético vegetal del INTA Marcos Juárez, director de nuestra línea de ensayos de trigo. Tiene más de 35 años en investigación y producción de trigo. Gracias. Gracias, Pau. Jorge, vamos nomás. Así no me deja sola. Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Gracias a todos por hoy estar acá. Mi nombre es Marianela Rivelli, me presento, como dijo Paula, soy parte del equipo técnico de Mesa Agrícola y también soy la responsable de la línea de los ensayos de trigo de CREA Córdoba Norte, así que bueno, para mí hoy es un placer y un honor poder compartir esta presentación junto con Jorge, que nos viene acompañando en todo el proceso de lo que es el seguimiento de los ensayos y el análisis posterior de los informes y de los datos. Así que bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar hoy acá. Bueno, vamos a empezar, ¿sí?, presentándoles lo que fue el rendimiento de la red de la campaña 2023 para los ensayos comparativos de rendimiento de variedades de trigo en la región CREA Córdoba Norte. Primero que nada, les quiero hacer una mención y agradecimiento especial a todos los semilleros que nos estuvieron acompañando. Tuvimos 9 empresas participando y 22 variedades. Acá están todas para que las puedan ver. Nidera estuvo participando con las variedades Baguette 620, 680, 610 y 525. Bioceres Semillas con sus variedades Arazá, Basilio y Laurel. Buc estuvo con Buc Cambá, Aymara, Coligüe, SI 109 y SI 120. Don Mario estuvo participando con Pehuen, Sauce, Catalpa y Araucaria. La gente de Klein estuvo participando con Klein Leyenda. Macroseed con las variedades INTA 119 e INTA 221, RAG con su variedad Quirico, Neogen con el Neo 50T23 y ACA con su variedad Fresno. Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en nuestros ensayos. Ya nos metemos de lleno a presentarles lo que fueron los sitios. Para el 2023 tuvimos 6 sitios de ensayos, ¿sí?, bajo riego, todos los sitios, porque bueno, como todos ya sabemos, venimos de 3 campañas niñas, los secanos, la verdad que están secanos en invierno, digamos, está bastante complicado, así que apuntamos la red a todo lo que son trigos de alto potencial en manejo bajo riego. Los sitios fueron en las zonas agroecológicas de CREA Córdoba Norte, zona 1 y zona 5, ubicados en Piquillín, Colonia Tirolesa, Monte del Rosario, Candelaria Sud, y tenemos 2 sitios en Cañada de Luque con distintas fechas de siembra, ¿sí? Esa foto que ven ahí es una foto que sacamos con el dron en octubre, cuando tuvimos la recorrida de la gira de los ensayos, así que bueno, ahí para que vean lo que veíamos nosotros, que la verdad que era un lujo ver los ensayos desde arriba y poder ver toda esa diferencia de las variedades. Como les decía, tuvimos 22 variedades y los ensayos se hacen con repetición, así que en total había más de 40 franjas de trigo sembradas en cada uno de los sitios. Bien, ya adentrándonos un poco más para contarles cómo fue el manejo de cada uno de esos sitios, les vamos a presentar unas placas que tienen cierta información. Quiero decirles antes que nada, para que no se asusten y no se mareen, que ni bien termine la presentación va a haber un QR para que puedan descargar el informe y poder ver todo este material más tranquilos después y analizarlo con sus grupos, los asesores, los productores, los miembros CREA. Van a tener toda esta info disponible para que la puedan utilizar en la toma de decisiones. Bien, nos metemos con los sitios. Acá lo que tenemos al principio es
Bueno, cada uno de los sitios, la zona en la que estuvieron ubicados, como les mencioné anteriormente, las fechas de siembra, ¿sí? Para la campaña 2023, las siembras de los ensayos se hicieron desde el 20 al 29 de mayo, los primeros 5 sitios, y tuvimos uno de fecha de siembra un poquitito más tardía, que fue el 13 de junio, que justamente era uno de los sitios de Cañada de Luque para contrarrestar, digamos, y comparar cómo se comportaban las variedades con una fecha un poco más temprana y una un poco más tardía. Bien, después los antecesores, tuvimos 4 sitios con antecesor soja, uno con antecesor soja de primera, esperen que me haga amiga del puntero, piquillín con soja de primera y después tirolesa, candelaria y cañada de Luque fecha de siembra tardía con soja de segunda. Y tuvimos 2 sitios con antecesor maíz, que fue cañada de Luque fecha de siembra temprana y Monte del Rosario. La densidad lograda que tuvimos en todos los sitios fue entre 300 y 350 plantas por metro cuadrado, que era 300 era el objetivo que nos habíamos puesto a la hora de la siembra, y tuvimos un sitio que nos quedó un poco por debajo de 246 plantas por metro cuadrado. Seguimos con lo que es fertilización en este bloque. 4 de los 6 sitios se fertilizaron a la siembra. Acá en las tablas van a poder encontrar qué se le puso, digamos, dosis y producto. Y 2 sitios que fueron Monte del Rosario y Candelaria no se fertilizó a la siembra. Después tienen puestas las refertilizaciones. En algunos casos tuvieron hasta 3. Todos los sitios al menos se refertilizaron una vez, eso como para que quede el mensaje. Después acá tienen de nuevo las fechas en que se hizo, qué se aplicó y la dosis para que cada uno pueda bucear en los datos y poder hacer un análisis más en profundidad. No me voy a detener mucho en eso, sí hay otra placa que vamos a hacer un poco más de hincapié. Y después también para que sepamos cómo arrancaron los sitios en cuanto a agua. Acá tenemos el agua en el perfil a los 2 metros que se midió al momento de la siembra, ¿sí? Como verán, los perfiles arrancaron bastante bien, por ahí Colonia Tirolesa estuvo un poquito más abajo con 86 milímetros, Candelaria con 103, pero después el resto arrancó bastante bien. En algunos casos se hicieron riegos previos a la siembra para recargar los perfiles y después largar. Las lluvias fueron casi inexistentes, menos de 50 milímetros en la mayoría de los sitios, excepto Monte del Rosario, que tuvo 112 milímetros. Y bueno, también tienen los riegos, que se le hizo durante todo el ciclo del cultivo, que bueno, eso después vamos a profundizar un poco más en la placa que sigue, que vamos a explicar eficiencias de uso de agua. Bien, fechas de cosecha, para más o menos orientarlos de cuándo estuvimos liberando estos lotes, fueron desde el 18 de noviembre, el primero que salió, que fue Cañada de Luque con fecha de siembra temprana, hasta el 27 de noviembre, que el último fue el último que habíamos sembrado, el otro sitio de Cañada de Luque. Pero estuvimos en la tercera decena de noviembre, digamos, todas las cosechas. Y bueno, los rindes, que acá después también esto vamos a profundizar un poco más adelante, pero acá como para darles un pantallazo general. El sitio que más rindió fue Piquillín, con 8.100 kilos por hectárea, ¿sí? Promedio del sitio. Después tenemos en segundo lugar Colonia Tirolesa, con 7.800 kilos por hectárea. Candelaria, con 7.600. Monte del Rosario, con 7.100. Cañada de Luque, fecha de siembra tardía, con 7.000. Y el que estuvo por debajo fue Cañada de Luque, fecha de siembra temprana, con 6.500 kilos por hectárea. También acá van a encontrar los datos de promedio de proteína del sitio y peso de 1.000 granos, también promedio del sitio. Bien, acá nos metemos un poco más en el análisis de qué pasó con el agua y con el nitrógeno que le pusimos a estos sitios de alto potencial. Y bueno, lo que nos planteamos con Jorge, con Luli y cuando hacíamos el análisis es empezar a bucear un poco más en eso para seguir dándole una vuelta de rosca a los manejos de los sitios de alto potencial y bajo riesgo de cultivo de trigo para la zona. Así que bueno, en esta tabla también van a encontrar mucha información, no quiero que se me mareen, pero bueno, yo los voy a ir llevando un poco. Al principio volvemos a tener, para que tengan presente, lo que es rinde promedio,
acá les pusimos el rinde de las 5 mejores variedades promedio también para cada uno de los sitios, para que tengan en cuenta eso. Después en las tablas van a ver cuáles fueron las 5 mejores variedades para cada uno de esos sitios. Y también tenemos lo que es el promedio de proteína y de peso de mil para cada uno de los sitios. En general, para los ensayos, el promedio para todos los ensayos, digamos, el promedio de proteína fue un 10,7% y el promedio de peso de 1000 granos, fue de 42 gramos en toda la red, digamos. Bien, si nos metemos a lo que es el uso de nitrógeno, acá van a tener disponible la información de qué teníamos de nitrógeno en suelo, ¿sí? Nitrógeno de nitrato a la siembra disponible. Esto se hizo análisis al mismo momento que sacamos agua, analizamos esto. Nitrógeno de mineralización, que la mineralización se calculó al 1,5% sobre el N total, ¿sí? El dato. Nitrógeno del fertilizante, ¿sí? Cuánto le aportamos en cada uno de los sitios por fertilización, que viene del dato de la tabla anterior, donde tenían especificadas las fechas y los momentos en que se había hecho. Y bueno, acá yo quiero concentrarme, para no marearlos tanto con los números, en los valores de N total, ¿sí? Para abrir un poco el juego y la pregunta a Jorge, que ahora va a empezar a enriquecernos con sus aportes. Acá lo que sacamos es el nitrógeno total en kilogramos por hectárea que quedó para cada uno de los sitios, ¿sí? Como podrán ver, vamos desde valores de 250 kilogramos por hectárea en Cañada de Luque hasta valores de 364 kilogramos por hectárea en Colonia Tirolesa. O sea, la verdad, estuvieron muy bien fertilizados, con buena cantidad, digamos, todos los sitios. Y bueno, abajo tenemos el promedio del uso del N para cada uno de los sitios y también para las 5 mejores variedades de cada uno de esos sitios, ¿sí? Un poco acá, bueno, les quise remarcar por ahí o destacar cuál fue el sitio que tuvo mejor performance, que fue Cañada de Luque, que tuvo un uso de nitrógeno de 28 kilogramos por hectárea, y las 5 mejores variedades tuvieron 31 kilogramos por hectárea de uso de N. Así que Jorge, bueno, ahora le abrimos la pregunta, si querés tomar el micro. Era un poco lo primero que intercambiábamos cuando analizábamos estos datos, era qué pasa con la mineralización en los cultivos de invierno, si la tenemos que tener en cuenta o no. Y en caso de que sí, ¿cómo la estamos estimando y qué podemos mejorar en cuanto a ese aspecto? Bueno, con el caso del nitrógeno, lo que siempre hemos manejado los que estamos trabajando en producción es abastecer un requerimiento de unas 28 a 30 unidades de nitrógeno, kilogramos de nitrógeno, por cada tonelada de trigo que querramos producir. El tema es que el cultivo de trigo que lo tenga en tiempo y en forma de acuerdo a los requerimientos y a la situación inicial de cada lote. Siempre nos manejamos con eso. Por supuesto que el arranque con un análisis de suelo es lo que siempre se recomienda, la transformación de los valores de nitrato en kilogramos de N para tener una idea de cuál es la base. Y después aparece ese famoso tema de la mineralización, que de hecho existe, y más en estos ambientes, pero que lamentablemente sigue siendo un poco un tema difícil de abordar en el sentido que no sabemos exactamente cuánto va a ser en cada una de las situaciones. No es como el análisis de suelo. Hoy en día en investigación se está trabajando con algunas aproximaciones, determinaciones que intentan de predecir qué es lo que va a pasar, pero créanme que no es un tema fácil. Seguramente como agrónomos nos podemos imaginar que no es un tema fácil. Y encima a mí me gusta agregar siempre que estos sistemas con riego suplementario están haciendo unos aportes de materia orgánica muy importantes. Y bueno, es realmente un desafío. Aquí tomar como nitrógeno de mineralización un 1,5% del nitrógeno total es una manera, pero seguramente no es la precisa y no es la que va a ocurrir en un año sí y en otro no. Eso tengámoslo en cuenta.
la materia orgánica por ahí se mueve de otra manera, el porcentaje de materia orgánica. Entonces, lamentablemente es un punto oscuro que tenemos y que hay que tratar de aclararlo. Como les decía antes, hay algunos análisis que están intentando de ver o de proyectar hacia adelante cuál es la mineralización, pero hay que trabajar en eso, porque como todo, imagínense que va a ser diferente para cada una de las situaciones, para cada una de las historias, para cada uno de los tipos de suelo, y es algo que lo estamos tomando de una manera así única, digamos, absolutamente para todas las condiciones. Y creo que no está bien. Creo que el tema del uso del nitrógeno lo vamos a poder caracterizar bien siempre que podamos ponerle un poquito un cascabel a este tema de la mineralización. Y es algo que hay que trabajar. Creo que los grupos CREA son un ámbito muy favorable para trabajar en esto, es ponerse de acuerdo en las evaluaciones que hay que hacer, nada más. Bien, buenísimo, clarísimo, Jorge, muchísimas gracias. Quiero hacer una consulta, ¿se está escuchando bien al fondo? Gracias. Bien, otra de las preguntas que por ahí surgió en la gira que tuvimos en octubre y que está bueno replicar para quienes no pudieron asistir y que están hoy acá, es que en qué momento no nos debería faltar nitrógeno en los lotes donde tenemos trigos bajo riego de altos potenciales y hasta qué momento lo puedo poner o lo puedo incorporar, cuál es mi ventana, digamos. Sí, ese sí es un tema importante también, en el sentido de manejar de la mejor manera lo que está bajo nuestro control, digamos, ¿no? Que es la fertilización del cultivo, es decir, corregir las deficiencias nutricionales. Una vez conocida cuál es la deficiencia nutricional y una vez tomada la decisión de en cuánto se va a corregir eso, de acuerdo a la expectativa de rendimiento, hoy en día los valores se están moviendo, entonces a lo mejor la expectativa de rendimiento van a ser distintas. Bueno, tenemos que ponernos en la expectativa de rendimiento y poder entonces calcular la cantidad de nitrógeno que vamos a aportar para corregir esa deficiencia. Ese nitrógeno que vamos a aportar tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el cultivo de trigo no toma nitrógeno en todo momento de la misma manera. Por ejemplo, durante el macollaje, el cultivo de trigo necesita nitrógeno, por supuesto, pero el consumo es muy, muy bajo. Solamente un 20, un 30% en el mayor de los casos es la cantidad de nitrógeno, del nitrógeno total que necesita durante esos momentos. Después sí empieza con el encañado, ya estamos avanzando hacia fines de agosto en la zona, principios de septiembre, dependiendo de variedad y fecha de siembra, donde empieza una producción de biomasa muy rápida. Entonces allí sí empieza a crecer los requerimientos de nitrógeno del cultivo, durante el encañado les estoy diciendo. Y llegamos a un momento que es espigación antesis, que es donde ya el cultivo, por ejemplo, tiene absorbido el 80 o el 85% de todo el nitrógeno. Es decir, que todavía no empezamos a ver los granos y ya el 85% del nitrógeno ya está dentro de la planta. Eso es algo para tener en cuenta. Entonces, tratando de imaginar esos dos momentos, al principio por ahí no tanto, después durante el encañado sí la cantidad es creciente y por ahí en la antesis ya es el 85%, es que tenemos que armar la estrategia de refertilización. La experiencia nos dice que el porcentaje de proteína es una muy interesante autopsia de cómo utilizó el nitrógeno el cultivo de trigo. ¿Por qué? Porque si bien el estándar requiere un 11% de proteína, para no tener penalizaciones y no tener, digamos, otro tipo de movimiento en el precio, ustedes imagínense que cuando tenemos porcentajes de proteína por debajo de 9, nos va a quedar la duda si ese porcentaje de proteína me está hablando de que perdimos la oportunidad de rendimiento por falta de nitrógeno. ¿Por qué? Y porque nos estamos acercando al piso de la especie. El piso de la especie está entre 7 y 8%. Entonces, la experiencia nos dice que los aportes de nitrógeno hay que hacerlos temprano, para que estén disponibles en el momento de comienzo del encañado.
¿Mm? La magnitud puede ser dividida, puede ser en una sola, eso va a depender de cuál es digamos, la situación de cada uno de los lotes. Pero la experiencia nos dice que los aportes de nitrógeno, pensando en maximizar la respuesta de rendimiento de ese fertilizante nitrogenado que estamos aportando, debería estar incorporado o a disposición del cultivo de trigo antes que empiece el encañado, antes del primer nudo visible. Ese sería un poco el límite. Si fertilizamos después del primer nudo visible, ya empezado el encañado, no quiere decir de que el cultivo no lo vaya a utilizar. Lo que quiere decir es que no lo va a utilizar 100% para rendimiento en la situación en que estamos. Entonces, va a empezar a ir una parte a un mejor porcentaje de proteína. Es decir, que va a ir bajando la eficiencia del uso del nitrógeno para rendimiento y va a ir creciendo la eficiencia de uso del nitrógeno para contenido de proteína. Por eso depende un poco de la estrategia. Y un detalle no menor es tener en cuenta que los rastrojos de maíz promueven una inmovilización de nitrógeno realmente muy importante, especialmente temprano. Entonces, por más que el trigo, al principio, como yo les decía, requiere poco, si es sobre rastrojo de maíz, está requiriendo nitrógeno para que tenga un buen arranque. Y sigo hablando, vos cortame. No, el efecto arrancador. Porque yo sé que ustedes el tema de fertilización lo empezaron a abordar más tarde de lo que lo deberían haber empezado a abordar, pero no importa. El tema arrancador, todo el mundo pregunta, es un tema importante, especialmente cuando se van acumulando años de siembra directa, porque siempre hay una estratificación con respecto al consumo, y el trigo tiene buena respuesta, por más que el suelo tenga buen nivel de fósforo y no haga falta poner una cantidad importante, un poquito como arrancador siempre es bueno. Y vuelvo a insistir, más en condiciones por ahí como son las de rastrojo de maíz, donde hay una inmovilización de nutrientes importante. Bien, buenísimo. Y la última pregunta que me queda sobre este tema es, habiendo transitado y acompañándonos estos 2 años, en donde hubo sitios que se repitieron y volvimos a hacer ensayos ahí, ¿qué ves que podemos seguir ajustando las tuercas en cuanto al manejo de la fertilización y de la refertilización para los sitios que apuntan a alto potencial, digamos? ¿Qué ves a día de hoy que hicieron estos sitios que podrían seguir mejorando, digamos? Bueno, como les dije antes, que fue a modo de tirón de orejas, y si no se dieron cuenta, se los vuelvo a repetir, hay que abordar el tema de mineralización. Hay ambientes donde el 1,5% va a ser mucho y hay ambientes donde va a ser poco, créanme. Y eso hoy en día con los costos me parece que vale la pena abordarlo. Así que en el futuro creo que es algo que lo tendrían que hacer. Tener en cuenta que corregir la deficiencia nutricional es importante hacerlo un poquito más temprano o lo antes posible sobre un rastrojo de maíz. Estoy hablando del nitrógeno fundamentalmente. Podríamos hablar de azufre, podríamos hablar de algún otro nutriente, micro, del zinc. Tengo entendido que el zinc está haciendo de las suyas, digamos, está faltando en alguna de las condiciones, tenerlo en cuenta. Y después el tema de la cantidad de nitrógeno, porque la cantidad de nitrógeno, como decíamos antes, realmente el cultivo de trigo es muy importante la cantidad de nitrógeno que requiere. Pero también tenemos que hacerla jugar con la expectativa de rendimiento, como dijimos, tener en claro cuánto es la deficiencia de nitrógeno. Y el tema de proteína va a depender de la comercialización. Eso es un tema muy importante para alguien que quiera poner como destino la molinería. Alguien de la exportación por ahí es menos importante, pero sí presten atención cuando el rendimiento se les cae, la proteína, se les cae del 9%. Ahí se está corriendo el riesgo de haber perdido tener nitrógeno en el momento crítico del cultivo, donde hacía falta para hacer el rendimiento, algo que después creo que lo vamos a hablar, el momento crítico. Sí, correcto. Así que bueno, Jorge. No, y lo último, sí. A ver, me estoy acordando. El estar fertilizando, yo les decía, hasta el momento de primer nudo visible, eso tiene en cuenta que el comienzo del periodo crítico, que puede llegar a pasar, dependiendo de la temperatura, unos 15 a 20 días después, me estoy asegurando que el comienzo del periodo crítico tiene la disponibilidad de nitrógeno que yo puse ahí en primer tallo visible. Tengan en cuenta de que estamos usando urea,
la mayoría de los casos que hace falta incorporarla, esa urea, se va a incorporar siempre con 25 o 30 milímetros y va a demorar una semana, 2 semanas, dependiendo de las condiciones climáticas, para que esté favorable para el cultivo al comienzo del periodo crítico, que es cuando el cultivo está en SADOX 3.7. Ahí empieza el periodo crítico. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias por tus aportes. Y bueno, seguimos con el intercambio. Ahora vamos a la parte de lo que es agua, ¿sí? Eficiencias del uso del agua. Como les mostrábamos al principio, me voy a correr. En esta fila tenemos todo lo que es el agua inicial al perfil, que se midió a los 2 metros de profundidad, las lluvias, los riegos para cada uno de los sitios, y yo me voy a detener y a hacer foco. También tenemos la medición de agua final que tomamos al momento de cosecha, también a los 2 metros, y el balance de agua, ¿sí? Cuánto nos daba el cálculo, digamos, de cuánto consumió el cultivo para cada uno de esos sitios. Fíjense que los consumos van desde 460 milímetros hasta 740 milímetros. La verdad que tuvimos ambientes de altísimos potenciales que se regaron muy bien. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que son las eficiencias del uso del agua. También tenemos aquí abajo las eficiencias justamente promedio para cada uno de los sitios, y en la última fila tenemos la eficiencia de las mejores 5 variedades para cada uno de los sitios. ¿Sí? Por ejemplo, destacamos el caso de Candelaria, que tuvo una eficiencia promedio del ensayo de 16 kilogramos por milímetro, y las 5 mejores variedades aún más, todavía 18 kilogramos por milímetro. Así que vamos un poco a meternos a lo que es agua para intercambiar un poquito sobre eso y las preguntas que por ahí nos habíamos apuntado para hacerte, Jorge. ¿Qué umbrales, o sea, cuáles son los momentos críticos en donde, pensando en un cultivo de alto potencial bajo riego, en qué momentos no me puede faltar agua y con qué umbrales me puedo manejar, digamos? Bueno, con respecto a las eficiencias que Mari les estaba mostrando, sepan ustedes que en general la bibliografía menciona eficiencias de uso del agua para el cultivo de trigo en general y bajo riego. Entre 10 y 20 son las más comunes de encontrar. Estamos hablando prácticamente del doble. ¿Qué es eso? 10 o 20 kilogramos de grano por cada milímetro utilizado por parte del cultivo. Bien hecho como lo hicieron en los ensayos, porque hablar de eficiencia de uso del agua es caracterizar el agua inicial, los aportes, ya sea de riego o por lluvia, y después se quiere ver cuánto sobró, porque muchas veces maximizando rendimiento se sigue regando y realmente a veces hay impactos importantes, en la mayoría de los casos con alta temperatura, y entonces de esa ecuación y de ese más o menos, lo que tenemos que, vamos a tener realmente una real magnitud del agua que utilizó el cultivo para producir ese rendimiento. Entonces, estas eficiencias son buenas, a muy buenas en algunos de los casos. Es decir, 10 es algo básico. En secano es normal trabajar con 14, 15 y ya con riego empieza a jugar el tema de la eficiencia. Y bueno, a veces estamos por debajo de los 15 y a veces, como en este caso, estamos por arriba. Tengan en cuenta, a mí siempre me gusta resaltar esto, porque estamos trabajando con riego en un clima que no es exactamente igual al de otras zonas de riego de la Argentina. Es decir, nosotros no nos podríamos comparar con la provincia de Buenos Aires y ni hablar con el sur de la provincia de Buenos Aires o el norte de la Patagonia, que actualmente está regando. El famoso concepto de presión de vapor, déficit de presión de vapor, nos juega muy en contra aquí en el norte. Es decir, que la demanda atmosférica realmente no es fácil de cubrir con los mismos milímetros aquí que en el sur. Pero bueno, independientemente de eso, esas eficiencias de uso del agua son realmente buenas y en algunos casos muy buenas. Con respecto a los que vos me decías, a tener los umbrales. Bueno, en general, tengan en cuenta que la bibliografía dice que el trigo por ahí no va a sufrir mucho, hasta un 50% de agua útil en el suelo. Ahora, ese no va a sufrir mucho, bueno, va a depender un poquitito de cómo podamos abastecer o corregir esa deficiencia. Porque ustedes acuérdense que cuando hacemos el cálculo,
y estamos viendo que estamos por debajo, ya hay que ver cuántos días hace que está por debajo de ese umbral el cultivo de trigo. Entonces, es un juego, el tema de riego suplementario, que en los últimos años lamentablemente se transforma en un riego total en la zona, pero bueno, es un juego de un poquito ir adelantándonos a lo que puede llegar a esa deficiencia. Por supuesto que no es lo mismo poner una expectativa de rendimiento, de maximizar el rendimiento, que poner una expectativa por ahí un poco más conservadora. Bueno, pero yendo un poquito a los momentos, tengan en cuenta entonces ese 50% de agua útil, pero sepan que el periodo crítico, que es, vuelvo a decirlo, el SADOX 3.7, eso es cuando aparece la puntita de la hoja bandera. Está el tercer nudo marcado, la espiga ya se empieza a ver, la protuberancia de la espiga en el último entrenudo, por encima del último entrenudo. Entonces, el SADOX 3.7, la hoja bandera está empezando a expandirse desde allí hasta la antesis. Y una semana o 10 días después de la antesis, en general, dependiendo de la temperatura, podemos tener unas 3 semanas antes de la antesis, una semana, 10 días después de la antesis. Ese es el famoso periodo crítico del cultivo. Si queremos, ¿y por qué se lo subrayo de esta manera? Primero, por supuesto, para que lo conozcan, pero también para tomar medidas o tener bajo control el uso de los insumos. En ese momento es cuando el cultivo está, digamos, utilizando los insumos, que son utilizados en competencia por toda la planta, por eso hay una gran demanda, por eso es el periodo crítico justamente, para formar ni más ni menos, hacia fines de ese periodo, ni más ni menos que el número de granos por unidad de superficie, que eso es ni más ni menos el rendimiento. El peso de 2.000 granos es una sintonía fina en esta zona con respecto al número de granos. El número de granos es el que define el rendimiento. Entonces, ese periodo crítico, si nosotros queremos mejorar la eficiencia de uso del agua, mejorar la eficiencia del uso del nitrógeno, que teóricamente ya lo pusimos, pero le damos el agua para que sea eficiente el uso del nitrógeno o los otros nutrientes que pusimos, ahí es donde no tiene que faltar. Pensando en maximizar rendimiento, en general a mí me gusta decir que el trigo cuando mejor arranque, bárbaro, pero sepan que al principio no son tan altos los requerimientos de agua, pero bueno, cuando empieza a cerrar el entresurco ya pueden empezar a crecer. Pero empiezan a crecer con el encañado, igual que el nitrógeno, porque hay importante producción de materia seca. Y el comienzo del periodo crítico está en la segunda mitad de ese encañado. Bueno. A mí lo que me gusta decir es que en el periodo crítico, pensando en maximizar la eficiencia del uso de todo lo que pusimos en juego, el cultivo de trigo tendría que estar arrancando entre un 65 a 75% de agua útil al metro 20, al comienzo del periodo crítico. Y en la medida que lo podamos mantener esos 30 días, estábamos garantizando que vamos a hacer el máximo, o estamos mejorando la eficiencia de uso de lo que pusimos en juego al máximo. Es decir, que en periodo crítico arrancar entre el 65 a 75% y tratar de mantenerlo durante esos 30 días. Espectacular, clarísimo, Jorge. Muchísimas gracias por tus aportes. Seguimos avanzando. Sí, pasamos a lo que es... Gracias por los aplausos, pero todavía no terminamos. Así que seguimos. Bueno, vamos a lo que es, acá les traemos este contexto, digamos, de lo que fueron las temperaturas en el 2023, para después comentarles un trabajito que hicimos en los ensayos de medición de espigazón de las variedades en 3 sitios de los 6 que teníamos. Y bueno, esto es como para hacer una pequeña intro. Acá tenemos las temperaturas mínimas diarias de la estación meteorológica Piedras Moras en Cañada de Luque, que era una estación que estaba cerca de 3 de nuestros 6 sitios, la cual por eso tomamos de referencia. Y para mostrarles rápidamente, todos tenemos la sensación de que el invierno fue bastante benigno, digamos, con ausencia de frío, pero bueno, para mostrarlo gráficamente, acá tenemos los días que pasaron la barrera de los 0 grados, digamos, por debajo de los 0 grados.
En mayo no tuvimos heladas. Junio solo 6 días tuvieron temperaturas menores de 0. Julio 3 días, agosto 3 días y septiembre solo 1 día con temperaturas menores de 0 para esta estación meteorológica que está bien ubicada bastante al norte de Córdoba, ¿sí? Es un poco como para contextualizar, como les decía. Acá tenemos nuestras fechas de siembra de los 6 sitios, de los 5, primeros 6 sitios. Vemos que las temperaturas estaban alrededor de entre 15 y algunas llegando a 20, 25, si nos acordamos de la siembra con los practicantes, hacía bastante calorcito. Y después acá lo que les remarcamos, como para que vean dónde cayó más o menos, es la parte de periodo crítico. Vamos a la siguiente placa, que acá queremos agradecer a la gente del INTA Manfredi, que nos cedió la base de datos. Gracias Fede y gracias Claudia. Tomamos una diapositiva para presentar y para enriquecer nuestro análisis, que son las ocurrencias de heladas agrometeorológicas con temperaturas menores a 3 grados durante septiembre y octubre. Jorge, te cedo si querés el puntero o... No, está bien, creo que es comentarlo. bastante evidente. Gracias Claudia por la base de datos. No, muy fácilmente, trabajando con una base de datos así, es muy fácil trabajar con los números y con los eventos. Lo que quiero mostrarles acá es temperaturas por debajo de los 3 grados, es decir, que serían las temperaturas heladas, podrían ser consideradas como heladas agrometeorológicas, porque estas son observaciones que están hechas en casilla, digamos, protegida, no son sensores que están afuera. Pero lo que pude mirar rápidamente son últimos 20 años. Fíjense, para que tengan idea, en el día juliano, en septiembre y octubre, pasa ahí, es el 274, termina el mes de septiembre, empieza el día de octubre, y fíjense ese punto rojo del año pasado, 12 de octubre, 1,9 grados bajo cero. Que eso a la intemperie tranquilamente tiene que haber dado un 4 o 5 grados bajo cero tranquilamente. Y entonces, ¿cuándo es susceptible el cultivo de trigo al frío? Y lamentablemente, en todo ese fines del periodo crítico que yo les decía, todo lo que es antesis, alrededor de antesis, es el momento de mayor sensibilidad a frío por parte del cultivo de trigo, porque ahí impacta directamente sobre el número de granos. E incluso, como el polen es lo que pierde viabilidad, incluso con temperaturas, por ahí no hace falta que bajen de 0 grados o sean menores a 0 grados. Lo que pasa es que se produce tanto polen que muchas veces se puede no llegar a notar o no tanto. Pero esto, lamentablemente, si uno considerara que hay repetibilidad de esa helada en la zona, lamentablemente nos va a exponer al otro problema que son las altas temperaturas durante el llenado de grano. Entonces, esto es histórico, es más de 20. Lo interesante, creo que hay un puntito más para mostrar, creo, el comienzo del periodo... No, listo, vuelve para atrás. No, simplemente, bueno, no lo dejamos. Déjalo. Spoileamos lo que seguía. Lo importante de esto, que yo les quería mostrar, es que la probabilidad es realmente muy baja. Es muy baja esa probabilidad. Lamentablemente, cuando ocurre y el daño puede ser importante. A mí esto es algo que me preocupa siempre porque el trigo bajo riego que vengo siguiendo hace años en la región y que nos está, digamos, convocando hoy, son trigos donde la inversión es realmente importante. Entonces, poner en juego toda la inversión que ya se hizo durante el ciclo de cultivo y ponerla en juego con respecto a un daño que nunca va a ser del 100%. Lo que pasa es que en una inversión de este tipo, por ahí un daño de un 20% puede llegar a ser importante en números. Pero lamentablemente es algo que lo vamos a tener que tener por lo menos alrededor del 10%, ojalá que no sea del 20% de probabilidad de ocurrencia. Yo siempre he tomado, para todo lo que es la zona de Manfredi o hasta Jesús María, por decir algo, el momento de espigazón, de inicio de espigazón del 21 de septiembre, como bastante seguro. No he visto daños de helada muy importantes nunca. Bien.
Pero más hacia el norte nos vamos, Villa María del Riseco, podríamos corrernos una semana antes, espigar el mediados de septiembre. Pero sepamos que esto hay que respetarlo. Cuando elegimos variedades y fechas de siembra, hay que respetarlo. Vean que la probabilidad baja muchísimo, pero existe. Y esto tiene a colación lo que decía de la probabilidad como baja, ¿no? Pero esto tiene a colación a todo el trabajo que hicieron ustedes. Bien, ahí vamos, introducimos y pisamos el acelerador porque nos quedan pocos minutos y mucho para mostrar. La verdad que es un informe muy grande que queríamos compartirle la mayor cantidad de cosas que podíamos. Les cuento rápidamente qué es esto. Esto es, como les mencionaba anteriormente, la medición de espigazón que se hizo este año en 3 sitios, en Colonia Tirolesa y en los 2 sitios de Cañada de Luque. Se fue y se midió en 2 momentos distintos. Ahí las fechas las tenemos arriba, ahí se las señalo. Acá tenemos la fecha de medición. Por ejemplo, empezamos a medir el 11 de septiembre, el 15, el 18, el 25 de septiembre y el 2 de octubre. Fueron los momentos. Acá lo que tienen abajo son los días después de la siembra en los cuales recayó esa medición. Y acá tienen todo el pool de variedades que había en esos sitios. Y los números que tienen acá en esta tabla son estadios fenológicos en la clave de SADOX, ¿sí? De trigo. ¿Qué es lo que queríamos identificar? Cuándo iba a caer el Z55 para poder saber para nuestra región Córdoba Norte cómo se comportaban las variedades y cuándo era la fecha que teníamos, como dijo Jorge recién, peligro de heladas. Acá la foto, paren que me alejo. Z55. Esto sería el momento de Z55. ¿Sí? Cuando un 50% de los tallos tiene ese aspecto, 50% de la espiga saliendo, ahí es la mejor manera de diferenciar ciclos de variedades. Es lo más objetivo, se usa en mejoramiento. Bien, rápidamente, ¿qué es lo que queríamos? ¿Cuál era el fin, digamos, de hacer esta medición? Era justamente poder caracterizar, para tener una caracterización propia de las variedades en nuestra zona y para el año en particular, porque es muy dependiente de lo que pase climáticamente en ese año, pero para después, al momento del análisis, no por ahí meter toda la misma bolsa y sino sí poder separar las que son ciclos cortos o intermedios cortos o intermedios largos, digamos, y poder hacer esa separación, ¿sí? Por ejemplo, acá, rápidamente, con los colores rojos podemos identificar un grupo de variedades como Fresno, Leyenda y las dos Macrocid, que son variedades que para nuestra zona, para este año, se comportaron como de ciclo largo. ¿Sí? Haciendo un zoom, y acá te hago la pregunta, Jorge, por ahí para guiarlos un poco y cuando tengan el informe en la mano para ver cómo bucear sobre estos datos y poder sacarle el jugo, es qué podemos ver o qué conclusiones podemos sacar de esta tabla, digamos. Rápidamente. Rápidamente, breve. En el cuadro anterior, ella se tomó el trabajo de poner cómo está caracterizado previamente el semillero. Vino y le dijo, esta es fulanita de tal, es un ciclo intermedio. Y después en el campo parece ser de que se comportó de otra manera. Es muy común que o no conozcan exactamente la variedad, digamos los colegas que están laburando con el semillero, o a veces se desconoce hasta que está en una condición en un campo, qué sé yo, la variedad de bug, ustedes piensen que está seleccionada en el sur de la provincia de Buenos Aires, por decirle algo. Bueno, pero no importa, independientemente de eso. Fíjense, el ensayo de Cañada de Luque, la siembra temprana, del 23 de mayo. Fíjense que el 18 de septiembre, la variedad más sembrada, que es 620, ya había pasado el Z55. 18 de septiembre, estábamos hablando de que por ahí querríamos el 21, pero bueno, no es tanta la diferencia. Pero fíjense qué pasó cuando lo estaba leyendo el 11 de septiembre, estaba bastante por debajo, bastante atrasado. Esto va a depender mucho de la temperatura. Y fíjense otra variedad muy sembrada, que es Pehuen, por ejemplo, en siembra un poquitito más tardía, está bastante bien. Se fue a los primeros días de octubre ya en antesis, escapándole a ese 21, pero lean a la derecha lo que era Cañada de Luque temprano, 23 de mayo, porque muchos han sembrado el Pehuen, no sé si el 23, pero sí el 24 y el 25 de mayo. Fíjense en qué momento está en 55 de SADOX, 11 de septiembre. El Pehuen
no es un ciclo intermedio, es un intermedio a corto y no se puede utilizar prácticamente como una variedad de ciclo intermedio o intermedio a largo. Este fue un año muy particular, como ella les dijo, un año donde faltó frío, entonces las variedades con bajo requerimiento de frío es como que se adelantaron un poquitito. Pero guarda, el pehuen es sí o sí para los últimos días de mayo y si estamos acá cerca en los alrededores de Manfredi, por ahí sería más para el 1 de junio que otra cosa. Y el Baguette 620 también es una variedad que no es larga, la hemos utilizado prácticamente como una larga y guarda que también puede aparecer, fíjese, el 18 de septiembre, como les decía antes, en fecha del 23 de mayo. Tampoco se puede estirar mucho para adelante. Dale. Perfecto, gracias Jorge. Después de esto, siéntense tranquilos y véanlo cada uno. Bien, vamos con lo que es rendimiento por sitio rápidamente, porque ya se lo habíamos comentado antes, simplemente para explicarles un poquito del análisis. ¿Sí? En el análisis de la varianza teníamos un N de 120, el R cuadrado era bastante alto, o sea, explicaba el resultado de 0,75 y un coeficiente de variación de 6,5. La variedad explicó un 32% del rendimiento que obtuvimos en todos los pools de los sitios y los sitios explicaron un 43% del rendimiento. Después, como les decía, esto va a estar en el informe, cada uno puede hacer su análisis un poco más profundo. Y acá vamos a lo que fue la performance de las variedades, ¿sí? El promedio para todos los ensayos. ¿Sí? Como ven, hay diferencias significativas, hubo diferencias en cuanto a la genética, en el comportamiento, digamos. Acá abajo tenemos la cantidad de sitios en los cuales participó esa variedad. En la mayoría son 6, pero hay algunas que no estuvieron presentes en todos. Y bueno, acá les remarcamos rápidamente las que estuvieron, por ahí las que tuvieron una mejor performance. Buck SI 120 salió primera, después Buck SI 109, Araucaria, Don Mario Sauce, Bioceres Arasá, Pehuen, Baguette 680 y Baguette 620. ¿Sí? Bueno, y acá esto también rápidamente, sé que este gráfico les gusta mucho verlo, se los explico cómo leerlo para que después también puedan tener la información disponible. Acá tenemos todo el pool de variedades que participaron en los ensayos y todos los sitios, ¿sí? Tenemos Piquillín, Tirolesa, Candelaria Sud, Monte del Rosario, Cañada de Luque, fecha de siembra tardía y Cañada de Luque, fecha de siembra temprana. ¿Cómo se lee este gráfico? La línea vertical sería el promedio de rinde de cada uno de los sitios, ¿sí? Que acá arriba lo tienen apuntado, y las barras muestran cómo se comportó la variedad dentro de esos sitios, ¿sí? Si el rinde estuvo por encima del promedio del sitio o por debajo, ¿sí? Rápidamente, acá les marcamos, por ejemplo, les volvemos a destacar que las primeras 4 o 5 dentro de los sitios que participaron, que estuvieron presentes, digamos, estuvieron siempre por encima del promedio. Por ejemplo, la Buck SI 120 en Piquillín estuvo 10% por arriba del promedio, en Tirolesa 9%, en Candelaria 6%, en Monte del Rosario 8% por encima del promedio del ensayo. En Cañada de Luque tardío un 3% y en Cañada de Luque temprano fue donde más se destacó y estuvo un 22% por encima del ensayo. Bueno, así se lee este cuadro, después analícenlo, los invito a que lo hagan porque la verdad que la información que contiene está muy buena. Avanzamos porque ya me queda muy poquito tiempo y también les queríamos comentar con Jorge por ahí este gráfico, que acá tenemos también todas las variedades que participaron en los sitios y este gráfico podemos leer lo que es rendimiento en el eje de las X y, paren que no me apunta, acá, y coeficiente de variación, ¿sí? En el eje de las Y. Entonces, hacia la derecha vemos lo que es el mayor rendimiento respecto al promedio de cada sitio y en el eje de la Y vemos lo que es estabilidad, ¿sí? Si queremos remarcar cuáles fueron las variedades que mejor comportamiento tuvieron, digamos, en cuanto a rinde y mayor estabilidad tuvieron, las buscamos en el cuadrante de aquí abajo, ¿sí? Podemos ver Baguette 680,
Baguette 680, 620, el Buc SI 120 y 109 y el Buc Coligüe en este caso. Jorge, ¿algún aporte? Bueno, acá es donde por ahí yo me siento más cómodo, pero vamos a hacerlo corto. Este es un gráfico interesante para mirarlo con más tiempo. Yo quiero que tengan en cuenta el anterior, donde Araucaria y no me acuerdo, Sauce y otra más, que no participaron en todos. Entonces el promedio de rendimiento no es exactamente el mismo en esas variedades que no están en todos los lugares. Para que realmente sean comparables, todas las variedades tienen que estar en todos los lugares. Puede faltar, de 10 lugares puede faltar en 1, pero ya cuando empieza a faltar en 2, mírenlo por separado. Más vale mirarlo en el sitio donde estuvo, que hay repetición y se puede comparar la variedad. Pero yo no tengo ninguna duda de que las variedades que están del 1, alrededor del 1 de rendimiento, de abajo de las X, hacia la derecha, son todas variedades destacadas, independientemente de que estén arriba o abajo. Eso de que estén arriba o abajo es que el rendimiento promedio fue un poco más repetible o menos repetible. Hay variedades viejas, como el Baguette 680, lamentablemente muy susceptible a todas las enfermedades que se le ocurra de la zona. Está la más sembrada, quizás, el Baguette 620, que lamentablemente está comprometida ya por roya amarilla. Y aparecen una variedad nueva, relativamente nueva, que ya vino muy bien el año pasado, como la SI 109. SI 120 también es una variedad que ya la veníamos utilizando en la zona, que tiene sus años. Y Coligüe, no la he visto en el gran cultivo muchas veces, pero no desentona. Quiero nombrar que siguiendo hasta arriba, no hay gran diferencia. Laurel es algo interesante para probar, al igual que Catalpa es algo interesante para probar, y Buc Aymara también. El Pehuenche es un conocido y sabemos que anda bien en la zona. Dale. Esto es del año pasado. Claro, del 2023. Dale. Sí. Bien. Y ahora, ya para ir cerrando un poquito, les queríamos presentar algo de la multicampaña, ¿sí? Como les comentábamos al inicio, ya hace 2 años que los ensayos de trigo vienen apuntados a trigos bajo riego de altos potenciales, entonces nos parecía bueno hacer una pequeña comparativa y destacar algunas cuestiones rápidamente. ¿Sí? Acá tenemos el promedio de rinde para las 2 campañas, para la 2022, que fue 72,9 quintales, y para la 2023, que fue 73,28. Si redondeamos, quedamos las 2 campañas iguales en 73 promedio, pero por ahí lo que sí destacar es que en la campaña 2023, o sea, en la última, disminuimos mucho la variabilidad de los rindes, ¿sí? Bueno, acá está lo mismo, y bueno, yo acá les puse las brechas que habíamos tenido, o sea, acá son los rendimientos promedios, los desvíos, el mínimo, el sitio que rindió menos, digamos, para la 2022 fueron 54 quintales y el máximo de la 2022 fueron casi 92 quintales. Para la 2023 subimos un poquito el mínimo, estuvimos 65 quintales, ¿sí? De promedio del sitio, y el máximo fue de 81 quintales, ¿sí? Como les decía, esas brechas entre los sitios se acortaron. Después acá, para destacar lo que les venía diciendo, 4 de los 6 sitios que tuvimos en el 2023 habían sido sitio en el 2022, así que ahí pudimos evaluar o ver la mejoría o los aprendizajes de cada uno de los sitios dentro de lo que se pudo ver. Tenemos Candelaria, que para el 2022 tuvo rendimientos de 92 quintales, bueno, fue el máximo que habíamos alcanzado en ese año. Y para el 2023 estuvo en 76. Después, Tirolesa en el 2022 tuvo 88 quintales y en el 2023 78. Monte del Rosario tuvo 54 en el 2022 y en el 2023 se superó, digamos, y llegó a los 70 quintales. Piquillín lo mismo, para el 2022 tuvo 57 quintales y para el 2023 llegó a los 81, la verdad que muy buenos rindes. Y los 2 nuevos sitios de Candelaria, de Cañada de Luque, que se sumaron, bueno, es el primer año que están en la red, pero también destacar porque todos los rindes en estos años son rindes altísimos que estamos explorando esos techos de potenciales. Pero se ve que en algunos sitios han mejorado. Sería interesante bucear en las pautas de manejo que modificaron, ¿no? En algún momento. Totalmente. En el informe, de nuevo, van a tener todo lo que es el manejo. Al final, en los anexos, van a tener los riegos que se le hizo por día en cada uno de los sitios, como para que también puedan
buscar por sus propios medios e indagar un poco más qué es lo que pasó en cada uno de los sitios. Y después, acá, este gráfico que Jorge me lo pedía, así que se lo vamos a poner, es el rendimiento analizado en genotipo por ambiente para los 2 años, ¿sí? Acá están las variedades, solamente las variedades que participaron en el 2022 y en el 2023 para poder ver cómo se comportaron, digamos. Se lee de la misma manera y, bueno, Jorge, te lo dejo. Y esto, cuanto más años y más ambientes y más variedades, ya mejor más me gusta a mí. Bueno, fíjense la concentración. Yo le decía a Mari que este es el segundo año que nos demuestra que las variedades de ciclo intermedio con no tantos requerimientos de frío, tirando a medianos, a bajos requerimientos de frío, son las de mejor adaptación en expresión de rendimiento. No así los de ciclo más largo y no así los de ciclo más corto. Fíjense que en ese paquete están las que destacábamos de un año, del año 23. ¿Se agrega cuál? Y se agrega Basilio. Fíjense que hay 2 años de Catalpa, hay muy pocos lugares donde se puede tener evaluación de 2 años de Catalpa. Y esa que sale abajo a la derecha, realmente es una variedad que nos está sorprendiendo, son 2 años. El buque 609. Yo creo que es una variedad interesante, tiene un lindo tipo agronómico para riego. El tema es un poquito con qué sanidad la estamos empezando a utilizar. Es una variedad que tiene un par de años. En los 2 años que se evaluó acá, muy buen rendimiento, yo creo que tiene buenas expectativas, pero no es cuestión de tirar por la borda la que venimos usando para cambiar la variedad, sí para evaluarla, porque es una variedad interesante. Y tengamos en cuenta que tiene bajos requerimientos de frío, es un ciclo intermedio, no es para sembrar tan temprano. Y bueno, don Mario está tratando de introducir Catalpa, una variedad que también la venimos evaluando. Una variedad que para mi gusto es muy parecida en lo que es expresión de rendimiento con Pehuen, pero creo que vale la pena utilizarla y evaluarla en la zona. Y daría para hablar mucho más, pero vamos a dejarlo para... Totalmente, ya me están avisando por cucaracha que ya llegamos al tiempo, así que bueno, vamos les queríamos dejar unas consideraciones finales para cerrar. Lo primero es que reafirmamos que por segundo año, que en trigo bajo riego tenemos muy buena expresión de rendimientos en las zonas, por lo menos en donde hemos probado los ensayos, en los ambientes evaluados. En segundo lugar, que hay impacto, reafirmamos también que hay impacto de la variedad en cuanto a las diferencias de rendimiento y en cuanto a las diferencias de calidad, que acá no lo mostramos, pero también hay todo un análisis de calidad, de proteína, de peso hectolítrico, promedio de la red, promedio de variedades en los sitios, así que bueno, eso está toda la información disponible en el informe. En tercer lugar, podemos destacar un poco la mejor adaptación, como veníamos diciendo con Jorge, de variedades de ciclo intermedio con bajo requerimiento de frío, por lo menos para los años que venimos teniendo. Y otro de los puntos es que logramos eficiencia del uso del agua muy buenas, con las variedades que más rindieron, o sea, las variedades que se destacaron dentro de cada uno de esos sitios evaluados. Y acá, bueno, un poco que también ya lo intercambiamos previamente, pero queríamos dejar el mensaje y reafirmarlo, que como mejora continua para la red y para la zona, hacia adelante, proponernos el desafío de abordar la problemática sobre la capacidad de mineralización de los suelos en los sistemas con riego suplementario. Bueno, acá todos saquen los celulares, los que puedan, y este es el código QR con el informe, después también se lo vamos a estar pasando para que puedan tener la información. Se ve muy lindo de acá adelante, les digo. Bien, y quiero cerrar por último agradeciendo a todos los miembros que nos dan lugar poniendo los sitios, a todos los operarios, a las empresas, a los técnicos, a los practicantes, que también hay varios hoy acá acompañándonos, que ellos siempre nos dan una mano enorme, y a todo el equipo de la mesa. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y ahora sí, fin de la presentación.